Bueno, vamos a revisar el siguiente problema. Dice, los siguientes datos corresponden a la absorción de kriptón sobre 1 gramo de carbón vegetal a 193.5 Kelvin. Compruebe que el modelo de absorción de la MUIR es válido para describir este sistema y determine la constante de equilibrio y el número de posiciones de absorción. Entonces ya tenemos los datos de presión y de volumen. Ahora lo que necesitamos es la ecuación de la MUIR, pero vamos a utilizar su otra forma linealizada. Entonces, al igual que en procesos de absorción líquido-sólido, en gas sólido también tenemos dos formas de la ecuación linealizada y de la ecuación. Sin embargo, al final de cuentas es lo mismo. No se debe de preocupar con cuál puedo utilizar. Simplemente les muestro las dos para que vean que existen, ¿sí? Y no las vayan a ver en un libro y vayan a decir, ah, no, es diferente a la que me enseñó el profesor. Entonces, es mejor que sepan que existen dos formas y las dos las pueden utilizar. En el examen, ¿cuál van a utilizar? En el examen yo les especificaré cuál de las dos formas deben de utilizar, ¿sí? Entonces, las dos formas son válidas, ¿sí? No hay ningún problema en utilizar cualquiera de los dos. Entonces vamos a determinar la siguiente forma. Entonces tenemos que nos quedamos en la ecuación de que el volumen sobre el volumen 0 va a ser igual a la presión sobre dK más presión. Entonces en este caso el volumen va a ser igual a presión por volumen 0 sobre dK más P. Si esto le sacamos inverso, nos quedaría 1 sobre dB va a ser igual a K más P sobre depresión por volumen 0. Entonces en este caso aquí tendría 1 sobre dB va a ser igual a K sobre de volumen 0, 1 sobre depresión, y el otro término sería más 1 sobre dB0. Entonces esta sería la ecuación linealizada. Esta sería Y, este sería M, este sería X, 1 sobre dP sería X, más B sería 1 sobre dB, ¿sí? Y Y sería 1 sobre dB también. Este es 1 sobre dB0 y Y es 1 sobre dB nada más. Entonces, a final de cuentas debo de calcular 1 sobre dB y 1 sobre dP, ¿sí? Lo que voy a graficar es 1 sobre dP y 1 sobre dB. Es un paso más el que se tiene que hacer en esta forma. Entonces voy a pasar los datos. Tendríamos presión, la presión va a estar en torr, no importa, no tenemos que convertirla, simplemente los vamos a dejar en esa misma. Entonces sería 3.5, 5.2 y 7.2. Ahí ya tendría mi presión. Y el volumen está en mililitros a 0 grados centígrados y una atmósfera de presión total. Pero acuérdense que esta presión que tengo aquí es la presión parcial, no la vayan a confundir. Entonces voy a tener aquí el volumen y tendríamos que sería 5.98, 7.76, 10.10, 12.35. Entonces aquí calculo primero quiero a X, que sería 1 sobre dP. Entonces 1 sobre dP va a ser igual a 1 sobre de esto. Y lo paso a todo. Voy a hacer más grande para que se vea. Y luego tendría también 1 sobre dB sobre dB. Entonces sería 1 sobre de esto que tenemos aquí. Y entonces ya tengo las dos columnas, las voy a graficar y las grafico como si fueran puntos. Entonces aquí tengo mi gráfico.
¿Se dan cuenta? Pues también es una línea recta, entonces el coeficiente de correlación va a estar cercano a 1. Y agrego una tendencia lineal. Pero quiero el valor del grafo de R y el valor de M y B. Entonces aquí los pongo. Y lo que voy a hacer es... Entonces copio el gráfico. Voy a copiar este gráfico. Pero bueno, voy a cortarlo como imagen. Aquí está. Lo copio. Y lo voy a pegar aquí. Archivo. Hasta aquí. Lo pego. Y aquí entonces aquí va a ser muy diferente en la forma de obtener B0 y K. ¿Sí? Porque yo puedo obtener primero B0. B0 va a ser la intersección con el eje Y. Entonces B va a ser igual a, esa es la intersección, va a ser igual a 0.0371. Y esto va a estar directamente relacionado a 1 sobre dB0. Entonces B0 va a ser igual a 1 sobre dB. O 1 sobre de 0.0371. Entonces el valor de B0 va a ser igual a 26.95. ¿Qué unidades? Pues ya sabemos que son las mismas unidades que teníamos aquí de B. En este caso son mililitros o centímetros cúbicos. Mililitros. Ajá. Y para calcular K está directamente relacionada con la pendiente. Entonces M va a ser igual a K sobre B0. Entonces K va a ser igual a M por B0. Entonces la pendiente es esta que tengo acá. Va a ser igual a 0.3195 multiplicado por B0, que va a ser igual a 26.95. Entonces K va a tener un valor de 0.116. Ajá. ¿Y qué unidades va a tener? Va a tener unidades de presión a la inversa. Va a tener unidades de torr a la menos 1. Entonces, hasta acá ya hemos calculado los valores. Incluso se les puede quedar de tarea determinar los valores experimentales y compararlos con los simulados. Entonces tendrían una gráfica aparte de esta, los valores experimentales y los simulados, pero no los experimentales, pero ya los valores de absorción, no de la ecuación linealizada. Ajá. Entonces esos valores tendrían que presentar como tarea. Ajá. ¿Qué más nos pide? Nos pide determine el número de determine la constante de equilibrio y el número de posiciones de absorción. El número de posiciones de absorción lo podemos determinar a partir del número de moléculas de absorbato necesarias para cubrir la monocapa. Teniendo en cuenta que el volumen del absorbato se ha medido en condiciones normales. Entonces, en este caso, yo puedo calcular el número de moléculas. Ajá. Y bueno, y multiplicarlas. Saber cuántas moléculas tengo en la monocapa. ¿Por qué? Porque este valor de B0 va a ser el valor de la máxima absorción. Entonces imagínense que ustedes tienen una superficie. Una superficie.
y en esa superficie tenemos determinados números de absorción, de espacios de absorción. Entonces digamos que cada cuadro es un sitio de absorción. Aquí tengo un sitio de absorción, lo voy a poner de color rojo. Entonces voy a recorrerlo hasta acá y hasta acá de este lado. Entonces si yo saturo la superficie, aquí estaría esta sería otra molécula en el sitio de absorción, otra molécula en el sitio de absorción, otra molécula en el sitio de absorción, otra molécula en el sitio de absorción. En total, en esa superficie, para que yo logre cubrir, mi valor máximo va a ser el volumen que utilicen todas estas moléculas. Entonces, ese va a ser el valor de B0, ¿sí? Cuando mi superficie esté totalmente cubierta. Y pues a esto, a la primera superficie cubierta, a esta le voy a llamar monocapa. ¿Sí? Entonces el volumen que utilice esta monocapa va a estar directamente relacionada con el número de moléculas que van a estar en esta capa. Entonces, ¿cómo calculo el número de moléculas? Con PV igual a nRT. Entonces n va a ser igual a PV sobre dRT. ¿Cuál sería la presión? Pues en este caso la presión total, no la presión atmosférica. La presión total es una atmósfera, como dice el problema. Entonces tendría una atmósfera ¿Y cuál sería el volumen? El volumen máximo de la monocapa son 26.95 mililitros. Entonces esto en litros van a ser 26.95 por 10 a la menos 3 litros. Entre de R va a ser igual a 0.08205 atmósferas litros mol Kelvin. Y la temperatura, pues en este caso la temperatura aquí dice que es a 193 Kelvin. Pero en este caso yo la voy a tomar como si fueran 0 grados centígrados. Entonces para 0 grados centígrados son solamente 273 Kelvin, o punto 15. Punto 15 Kelvin. Y esto me va a dar un valor de... Vamos a ver, serían... 26.95 por 10 a la menos 3. No creo que con esta calculadora no pueda. Bueno, aquí tendré la calculadora y entonces en este caso aquí ya sí tengo 26.95 por 10 a la menos 3 entre de 0.08205 multiplicado por 273 y este tendría un valor de 1.203 por 10 a la menos 3. 1.203 por 10 a la menos 3. ¿Qué sería N? Pues serían moles. Y si quiero saber el número de moléculas que va a haber, le voy a poner como N mayúscula, que va a ser el número de moléculas.
de moléculas. Y esto va a ser igual a el número de Avogadro multiplicado por el número de moles. Este número es de 6.023 por 10 a la 23 multiplicado por el número de moles, que es 1.23 por 10 a la menos 3. Entonces esto me va a dar un valor de 7.25 por 10 a la 20. ¿Qué serían? Moléculas. Entonces prácticamente con este volumen que tengo aquí, que calculé, con este volumen máximo que calculé, puedo calcular el volumen o la cantidad máxima de moléculas que se pueden absorber en este absorbente. N sería el número máximo de moléculas en el absorbente.